Muy buenas noches, de nuevo Voz Libertaria de Venezuela con 5 minutos de resistencia. Hoy, sábado 31 de octubre del 2020. Ya se nos ha ido octubre. Mañana empezamos noviembre. Para todos nuestros seguidores, hoy con un joven español catalán, representante de uno de los partidos políticos que va en ascenso con fuerza defendiendo la democracia de España. Me refiero al partido Vox. Mi invitado, quien es Iván Cánovas, es el representante responsable de la juventud en Barcelona. Iván Cánovas, bienvenido a mi programa y anticipadamente gracias por aceptarme la invitación. Luis, un auténtico placer y con muchas ganas de compartir, de que puedas compartir tu experiencia con nosotros y a la vez, pues desde mi punto de vista, intentar entablar un punto de encuentro a ver dónde podemos ayudar a esa juventud de España en una situación muy complicada y se nos vienen meses difíciles. Intentaremos entre todos sumar para poder mejorar la situación y sobre todo salvar a España del socialismo y del comunismo. Bueno, fíjate, Iván, yo siempre acostumbro darle las gracias a todos mis suscriptores, los que hasta ahora nos apoyan, que sin ellos, por supuesto, no sería posible tener esta ventana que nosotros llamamos la ventana de la libertad de Venezuela y de las democracias. Y por supuesto, nuestro compromiso también es con España. Y por esta razón, hoy me siento sumamente honrado de tenerte a ti aquí en nuestro programa. Empecemos entonces, Iván, con la pregunta básica. ¿Cómo está la situación política con los jóvenes en Barcelona, que cada día, entiendo, van sumándose a la propuesta del partido que tú representas, Vox? Háblanos un poco sobre eso. Sí, la situación en Barcelona y en mi tierra, que al final es Cataluña, donde hemos nacido, de donde es mi familia, es muy complicada, doble complicada, ¿no? Porque si vemos cómo los augurios que vienen desde el gobierno de la nación, desde el gobierno de España, ahora mismo comandado por socialistas y comunistas, bueno, nos va a traer unos malos augurios y nos está trayendo unos resultados desastrosos de ruina y de paro. Si a eso le sumamos lo que sucede aquí en Cataluña con la independencia, pues imagínate, ¿no? Es doble el problema que hay. Aquí tenemos un sector de la clase y de la élite política que busca su hoja de ruta separatista por encima de todo, ¿no? Por encima de la democracia, por encima de las leyes, incluso malversando dinero público, ¿no? Gastando dinero público en esa hoja de ruta separatista que ellos tienen. Bueno, pues a esto tenemos que sumar. Esto es una cosa que lleva sucediendo aquí en Cataluña desde hace ya 40 años empezó el germen, pero sobre todo desde hace 10 años lo hacen a cara descubierta y con la legitimidad de sus votantes, ¿no? Que se pasan por encima de las leyes, con tal todo está legitimado, todo está aceptado con tal de conseguir esa hipotética independencia. Bueno, pues a esto le tenemos que sumar ahora el problema que nos viene desde el gobierno central, desde el gobierno de la nación, desde Madrid, donde socialistas y comunistas traen una nueva agenda, traen una nueva ingeniería social y por lo tanto el problema que tenemos aquí y la tarea que tenemos los jóvenes leales a la nación, leales a la democracia, leales a la libertad, es doble, es luchar contra el socialismo y el comunismo que nos viene impuesto desde la nación y luchar contra los separatistas y los independentistas aquí en Cataluña que intentan de igual forma romper esa libertad y romper ese Estado de Derecho y enfrentar a una sociedad que yo por suerte he podido vivir como libre, pero bueno, que voy viendo que la gente que está creciendo ahora, bueno, le augura un futuro complicado porque usan todo el poder de la administración pública, todo el poder tanto de las instituciones como el poder económico para llevar a cabo su agenda ideológica.
y eso pues obviamente va a llevar a un tiempo complicado, pero estamos preparados, ¿no? Yo siempre lo digo que al final la juventud de Barcelona, si ya es el momento de la juventud en el resto de España, que va a ser la que va a dictaminar el futuro de España, aquí en Barcelona, por suerte o por desgracia, lo que nos ha tocado vivir, somos más batalleros, por así decirlo, más valientes todavía, tenemos menos miedo a lo que nos puedan decir y estamos más preparados para dar al menos esa batalla cultural y dar ese paso al frente en favor de la libertad, ¿no? Y en favor de nuestra nación y de nuestra patria, que es España. Y no nos importa lo que nos pueden llamar, no nos importa todo ese poder y toda esa ingeniería social que intenten impartir entre nosotros. Nos señalan en los colegios, nos señalan en las calles, nos señalan en nuestros puestos de trabajo, pero es nuestro momento y cada vez más es la juventud de España, la juventud patriota, la juventud que se siente española aquí en Cataluña y la juventud decente y bondadosa que quiere vivir en paz y vivir en democracia y vivir en libertad, la que está dispuesta a dar ese paso al frente y desde luego nos viene un futuro incierto, un futuro complicado, pero sí que es verdad que veo a mucha gente joven preparada a dar y dispuesta a dar ese paso al frente. Bueno, todavía están a tiempo. Iván, bueno, en varias oportunidades en privado hemos hablado sobre el tema de mi país, de Venezuela, que tiene mucha similitud con la todavía preciosa democracia y el gran país que es España. Y que ustedes todos deben sentirse honrados de tenerlo, pues de allí que la necesidad obligada de defenderlo a capa y espada, como se dice. Pero también voy a relatar con los que nos ven y nos escuchan algo de lo que hemos estado conversando en las 2 o 3 oportunidades que lo hemos visto. Que en el año 58 en Venezuela nació precisamente la democracia bajo un pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Eso hace como muy similar lo que también ha sucedido aquí en España con el Pacto de la Moncloa, con algunas variables, pero no muy importantes. Lo importante es que nuestra democracia, que ya tenía 40 años, en el 70, en el año 80, era considerada, incluso por los políticos españoles, franceses y de casi todo el mundo, como una de las democracias más sólidas y una de las economías más sólidas de toda América. Un poco a la par ahí, bueno, Estados Unidos y Venezuela. Por encima incluso de Brasil, por encima de Argentina. Bueno, eso se nos fue al traste porque lamentablemente las raíces y la semilla que se sembró en Venezuela en la democracia fue una semilla muy socialista y con ingredientes comunistas. Es algo muy parecido también a lo que pasa en España con lo que representa el PSOE y el PP, que yo lo llamo ahora la salsa rosada. Es muy similar. Pero el hecho y la realidad es que en 21 años el proyecto que fue planificado en lo que nosotros conocemos hoy como el Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Ahí se planificó la expansión de esa semilla y han de alguna manera recogido frutos. Pero para la desgracia de Europa y de España en particular, esa semilla también fue sembrada aquí y ya germinó. Hoy ya todos estamos diciendo que España está siendo gobernada por esa combinación de socialistas comunistas. La pregunta entonces, Iván, es la siguiente. ¿Crees tú que Vox tendrá la capacidad política para ir no solamente creciendo como partido, sino para ir entendiendo el momento que no entendimos los venezolanos en el 98 para defender, sobre todo, aleccionando a la ciudadanía de que lo bueno que se ha construido con tanto sacrificio en España no se puede dejar que lo destruya ese socialismo? Si algo tenemos de ventaja, por desgracia, y no debemos no debemos caer en la absurdez de ignorarlo, es que nuestros hermanos venezolanos o aquellos venezolanos que residen en España, por un motivo u otro, nos están avisando precisamente de que todo empezó así, ¿no? De que se iba creando ese germen, esa semilla,
de que nadie protestó, de que iba pasando el tiempo, que la gente se creía que, bueno, esto no es Cuba, esto es Venezuela, esto va a ser diferente, esto es un país rico. Y mira que lo que acabó sucediendo, ¿no? Y no debemos caer en la tentación de decir que esto es Europa, que esto será diferente, y que aquí en España esto no puede suceder. No, porque hay una alianza global, como tú muy bien has dicho, Luis, firmada y consagrada por el Foro de Sao Paulo, y hay una agenda global izquierdista, denominada, o como le quieramos llamar, ahora le han puesto el nombre de Agenda 2030, que obviamente en el trasfondo trae la confrontación social y trae la implantación de una nueva conducta donde las libertades se coartan en pos de unos gobiernos totalmente que guían y cambian la conducta social de la gente, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que gracias a todos esos venezolanos, ese gran trabajo que estás haciendo aquí, está claro ahora. Lo complicado es que luego sean capaces de llevarlo a las instituciones, ¿no? O sean capaces de ejecutar esas políticas en contra de lo que se nos viene, ¿no? De Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, gente obviamente que está totalmente y abiertamente. Es que yo aquí también supongo que ya lo sabrán, pero para que nos demos cuenta de la preocupación o digamos de la gravedad, por así decirlo, ¿no? De la gravedad de lo que tenemos aquí en España, es que tenemos un vicepresidente que ha alardeado abiertamente el régimen de Maduro, alardeando el chavismo sin ningún tipo de medias tintas. Ha dicho que él está a favor de ese tipo de políticas y ese tipo de sociedad, ¿no? Es el modelo que quiere instaurar en España. Él lo ha dicho así, se ha presentado así, abiertamente, ¿no? Cosa que quizás Chávez, no lo sé, tú me lo puedes decir mejor, Luis, pero quizás, bueno, usaba otro tipo de estrategia para engañar a la gente. Sin embargo, aquí tenemos un vicepresidente que se presentó diciendo abiertamente que le parecía bien el modelo venezolano y quería instaurarlo en España, y aún así la gente le ha votado, ¿no? Esto viene no porque seamos estúpidos los españoles, sino porque detrás trae una ingeniería social previa. Como tú bien has dicho, hay un germen previo hasta la llegada de Podemos, que seguramente es por la tibieza que ha tenido aquí la derecha, que puede ser comparable a la que está teniendo en Chile ahora mismo también, una tibieza y un miedo al qué dirán, no voy a decir nada, sumado a un Partido Socialista que, también para que lo entiendan nuestros compañeros venezolanos, aquí en España el sistema administrativo público es bastante complejo, ¿no? No es simplemente el gobierno central, sino que aquí, por ejemplo, las comunidades autónomas tienen muchísimo poder, y también los ayuntamientos. O sea, los municipios tienen muchísimo poder de actuación. ¿Esto por qué lo digo? Porque aquí ustedes pueden creer que ha gobernado Aznar, por ejemplo, que ha gobernado incluso Felipe González, que hacía otras políticas, aun siendo del Partido Socialista, pero aquí llevan 40 años en muchos municipios gobernando el Partido Socialista. Aquí lleva 40 años, y cuando digo 40 años digo toda la vida democrática, o todo este régimen democrático que tiene España actualmente, desde que inició, desde las primeras elecciones que hubo a partir de la Constitución del 78, en muchísimos municipios y muchísimas regiones llevan gobernando el Partido Socialista, con lo que eso ya le puede traer, es decir, eso ya, que un partido que sea el mismo partido que gobierna 40 años ya democráticamente no es muy saludable, ¿no? Porque puede caer en la tentación de montar su cortijo o montar su monopolio o su red clientelar, por así decirlo. Entonces, esto quiero que quede claro, porque el problema que también trae España, y es una de las medidas con la que entró fuerte Vox y a la gente le atrajo, es denunciar ese sistema que tiene de despilfarro público y de ese organigrama que tiene a nivel administrativo el Reino de España, ¿no? Que aparte de tener un gobierno central, aparte de tener Congreso de Diputados, luego tiene parlamentos autonómicos que tienen total libertad para también legislar, no lo olvidemos, siempre y cuando dentro de la Constitución, obviamente, aunque a veces se asalten y no pase nada. Y luego también están los ayuntamientos, que tienen muchísimo poder. Por lo tanto, por mucho que en España haya ido cambiando el gobierno, haya mandado Partido Socialista, haya mandado Partido Popular por igual, tenemos que sumar esa tibieza del Partido Popular cuando ha tenido mayoría absoluta, para no contrarrestar las políticas de izquierdas que atacaban directamente contra el Estado de Derecho, contra la igualdad entre los españoles. Tenemos que sumarle que, por mucho que en el gobierno de España estuviera mandando otro partido, lleva toda la vida desde las primeras elecciones gobernando en muchas regiones, en muchos municipios, en muchos ayuntamientos, el Partido Socialista.
Con lo cual, ellos ya tienen muy claro su hoja de ruta y ellos tienen muy claro el germen que lo llevan regando desde hace mucho tiempo. Nos encontramos actualmente en una situación muy complicada, está claro, y como bien he dicho, debemos ser sabios y debemos tomarnos muy en serio todas esos avisos que nos dais los venezolanos, porque aquí puede pasar perfectamente, lo estamos viendo. Se acaba de aprobar un estado de alarma, 6 meses un estado de alarma, una cosa que es ilegal y anticonstitucional, y aún así la han hecho y la ha aprobado el Congreso de los Diputados, no lo olvidemos, porque tienen mayoría, y con el beneplácito del Partido Popular y de Ciudadanos, que son parte ya de ese foro de Sao Paulo, por así decirlo, ¿no? Del mismo sistema, Iván, y eso es lo que tenemos que empezar a comprender toda la ciudadanía, en este caso española, más allá si pertenecen a algún partido o si pertenecen a Vox. Eso yo creo que sería en todo caso secundario. Pero fíjate que ese germen del foro de Sao Paulo, ya como todos los malos virus, ya ha mutado y ha cambiado gran parte de su sangre, y parte de la sangre que ha inyectado es precisamente europea. Y la representan 3 personajes que lo voy a señalar como lo estoy haciendo desde el año pasado con nombre y apellido. Rodríguez Zapatero, que es el actor principal del Grupo de Puebla, conjuntamente con el presidente actual de Argentina, Alberto Fernández, pero también han incorporado, curiosamente, a la esposa de Pablo Iglesias, a la señora Inés Montero. Y, como si fuera poco, a un abogado que ha sido juez, para la desgracia de España, que se llama Baltasar Garzón, que es ahorita pues casi como que la pieza jurídica mundial de estas bandas del socialismo comunista. Así que Alex Saab, que ya todo el mundo sabe que es un colombiano testaferro de Nicolás Maduro y un gran delincuente, bueno, lo han contratado, y estoy seguro que el que recomendó eso fue Zapatero, para intentar de que no lo extraditen hacia los Estados Unidos. Entonces yo regreso con la pregunta: ¿crees tú que la juventud, sobre todo la juventud española, empieza a entender esto que tú me acabas de señalar sobre el terrible peligro que está dentro de España? Para nada, querido Luis, y de hecho, claro, yo a tu pregunta le puedo dar 2 toques, ¿no? Uno es la gente que estamos en Vox y que hemos dado la cara con la dificultad que eso genera, ¿no? Al final, aun siendo más o menos importantes personajes públicos, pero es muy fácil señalarnos y hemos sido valientes en dar ese paso al frente. Entonces, en tu pregunta te puedo decir que la gente que estamos metidos en Vox piensa que somos gente con convicciones, con valores, somos gente que nuestros ideales son los mismos. No somos de un partido político como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? No somos de Vox Fútbol Club, sino que tenemos unas convicciones y unos ideales y unos valores que no se veían representados por ningún partido político, y por eso nace Vox. Entonces ya somos gente, tanto quien está en su etapa adulta o quien es la gente joven, ya somos gente con mucha capacidad crítica, gente que no nos tragamos todo el poder mediático y todo el consumo de información que obviamente está manipulada, y que tenemos esa capacidad crítica de contrastar la información. Entonces nosotros sí que somos conscientes de lo que nos jugamos y dónde venimos. Ahora, si me estás hablando de la juventud en general en España, obviamente no. Obviamente está totalmente aborregada, obviamente es lo contrario, es pura consumidora de información. Los medios aquí los controla precisamente la izquierda. No tenemos una Fox propia, por así decirlo, aquí en España. Aquí en España, que lo sepa todo el mundo, no hay ni un solo grupo de comunicación que no sea de izquierda. Es algo tremendo con el daño que eso hace a la sociedad, porque la sociedad obviamente consume lo que le ponen en la televisión, ¿no? Entonces, en general, la gente joven no, porque tenemos que sumarle, aparte del poder mediático, tenemos que sumarle el poder que usa la administración pública de la educación. La educación en España es totalmente izquierdista, la educación pública, hay que decirlo, y te lo hablo yo porque yo he estudiado ahí, ¿no? A mí nadie me puede llamar que soy una clase alta, ni mucho menos. Yo soy un vecino de un barrio de las afueras de Barcelona. Mi familia es clase trabajadora, obviamente, y yo he ido a una institución pública, y por eso estoy en el poder de deciros que adoctrinan totalmente la educación en este país. Ha sido de izquierdas, los profesores así lo son, y los jefes de estudio lo son. Y algo más importante, los inspectores de educación lo son. El momento en que está totalmente politizada la educación,
es un problema. ¿Por qué? Porque los políticos deciden quiénes son los inspectores de educación. Entonces, el político de turno que está en el poder ya se va a preocupar, no te preocupes, que el político de turno se va a preocupar de poner al inspector que le haga un buen informe al profesor que da la docencia, imparte docencia, la docencia que ellos quieren, ¿no? Y esto lo he vivido yo diciendo cosas absurdas como, bueno, aquí se nos enseña el genocidio de Colón, un pobre comerciante que quería abrir una ruta comercial a la India por otro lado, pero era un genocida. Y esto se enseña en España, no olvidemos. O sea, en el resto del mundo la gente está orgullosa de nuestra historia y se enseña la historia universal y que España fue parte clave de la historia universal, ¿no? Que cambió la historia para siempre, no con el descubrimiento, pero sí obviamente con poniendo en el mapa un nuevo mundo, y aquí se nos hace una política contraria. Con eso quiero decir que para que veáis que tenemos el enemigo en casa, o sea, obviamente aquí se desprecia, como aquí veo el símbolo de nación, desde la educación pública en España se desprecia la bandera de España, se desprecia al rey. O sea, nos hablan del rey como si fuera algo malo, nos desprecian como si la bandera de España fuera algo franquista. Entonces, eso ya es complicado. Tenemos un enemigo muy poderoso, Luis. Tenemos un enemigo totalmente poderoso porque tenemos que sumarle, como tú has dicho, los poderes globales, porque tú hablabas de Zapatero, de Garzón, del Foro de Sao Paulo, pero hay dinero de multimillonarios globalistas que están financiando todo eso. O sea, en el momento en que una persona deja la vida política para meterse en estas tramas ideológicas es porque le están pagando más algunos poderes mundiales que lo que está cobrando o lo que en la vida política de España, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un enemigo que es millonario, que tiene recursos inacabables para impartir su ideología izquierdista y esa agenda del Foro de Sao Paulo, y luego tenemos el enemigo en casa porque utilizan todo el aparato administrativo, tanto en educación como mediático, para adoctrinar o para que cale esa ideología mediante la ingeniería social, que es conocida por todos. Cualquiera que pueda leer sobre la ingeniería social en política podrá ver qué es la situación actual. O sea, que nada es casualidad y que ellos obviamente tenían pensado muy bien lo que hay que hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Luis, ya para acabar, bueno, pues Vox llega como una respuesta para la que muchos en los que yo me encuentro es una herramienta para poder cambiar las cosas y para poder usar esa fuerza que te puede dar un partido como es la tercera fuerza actualmente en España, esa fuerza que te puede dar el tercer partido de España para crear ese movimiento social sin importar clase o condición. Lo nuestro no tiene que venir aquí a ser un partido político meramente institucional, para nada, Luis, tiene que ser un movimiento que aglutine gente de toda clase y condición, que podamos convencer a los que no son allegados nuestros y eso, ser capaces de lo que está en la calle y llevarlo a las instituciones y poder parar todo lo que se nos viene. Pero sí que te tengo que decir que el futuro no pinta para nada bien, porque la mayoría de la gente joven se autodenominaría ahora mismo está dentro de los colectivos feministas, ecologista, que obviamente cada uno puede tener sus ideas y sus convicciones, pero sabemos de dónde viene esto, ¿no? Son gente que no tiene capacidad crítica, que simplemente dice que es así porque la izquierda hace tiempo que perdió el voto del trabajador honrado y se ha dedicado a crear nuevas luchas de clase, la lucha del hombre contra la mujer, la lucha de racial, del blanco contra el negro, la lucha del norte contra el sur, por así decirlo, y están usando toda su fuerza contra ello. El futuro no pinta bien en ese aspecto. Ahora, la gente que nos hemos dado un paso al frente a Vox, somos conscientes de lo que nos jugamos y lo vamos a dar todo. Tú me lo decías, Luis, Iván, yo te emplazo a que dentro de 20 años no te arrepientas de no haber hecho todo lo posible por salvar a España. En mi mano no va a quedar ni en el entorno de toda la gente que viene ya llegada y apegada a Vox. Ahora, contexto global, porque tampoco es una cosa solamente de España, yo creo, Luis, que eso también tiene que saber la gente. En el resto de Occidente europeo, todos estos movimientos comunistas y de izquierdas están creando un germen y una semilla muy fuerte en la sociedad, y el problema tarde o temprano será global. El otro día me encontré una persona que me dijo que igual que Venezuela fue
la prueba para ver si se podía implantar todo eso en Sudamérica, ya lo estamos viendo en Argentina, en Chile, luego lo vimos también en Bolivia y en Ecuador en su momento. Venezuela fue la prueba, digamos, para ver si colaba, para ver si podía funcionar. Pues aquí pasa lo mismo en Europa, ¿no? España va a ser sin duda el campo de pruebas para ver si pueden implantar toda esa ideología, todo ese sistema contra nuestras libertades y contra la democracia, y España sin duda es el campo de pruebas porque su objetivo final es implantarlo en todo Occidente. Totalmente, mira Iván, creo que está muy claro en ese sentido, me alegro muchísimo. Bueno, empecemos por la casa, que es lo que nosotros los venezolanos llamamos la madre patria. Bueno, la historia me ha puesto una segunda prueba. Yo, así como tú lo señalabas, he compartido contigo que si de algo me arrepiento fue no asumir cuando tenía 30, 40 años la defensa, bueno, dejando la piel, como dicen ustedes, por mi país y por la libertad de mi país y de esa democracia de la cual yo te hablé. Y yo creo que el gran trabajo o la gran responsabilidad precisamente cae en líderes como tú, Iván, que eres el representante en este momento. Mira, yo te veo no solamente como representante de Vox, yo quiero verte como representante de la juventud catalana, ¿verdad? De Cataluña, que va a hacer lo que tenga que hacer para que los jóvenes, sobre todo, entiendan el gran sacrificio que han hecho los abuelos, esos abuelos que, por cierto, este gobierno los ha dejado morir con este tema de la pandemia y que es realmente lamentable. Pero fíjate, ya nos quedan apenas 4 minutos en la primera parte. Se nos ha ido muy rápido el tiempo, son 2 partes, Iván. Yo te hacía la similitud de Venezuela, y voy a insistir en eso, porque allá las bases las forjaron un bipartidismo muy parecido al bipartidismo español. Allá fueron los adecos y los copellanos. ¿Quiénes son los adecos de aquí de España? Para todos los que nos escuchan y los que nos ven. El PSOE. ¿Y quiénes son los copellanos? El PP. Ese PP que es el que ha cobijado, por ejemplo, al padre de Leopoldo López y lo ha hecho eurodiputado. Pero ¿quién está cobijando al socialista de Leopoldo López que acaba de llegar a España? Lo está cobijando sus socios socialistas, que en este caso es el PSOE, y por esa razón lo recibió Pedro Sánchez en la casa del partido. La pregunta entonces es la siguiente, Iván, y esto para mí es muy importante. Ustedes, los jóvenes españoles y sobre todo los jóvenes de Vox, ¿realmente están entendiendo profundamente la situación de Venezuela? Y la otra pregunta es, ¿y están realmente interesados, crees tú, la juventud, por lo que está pasando en mi país? Al final, cuando la situación que sentimos cercana es tan complicada, es difícil girar la cabeza y mirar más allá de los problemas que tenemos reales, porque hay un futuro tan incierto y tan negro entre la juventud de España que tenemos realmente miedo ante esa incertidumbre, ¿no? Estamos hablando que aquí en España hay gente que tiene carreras, que tiene 2 másters y ni aún así tiene el futuro laboral asegurado, ¿no? O sea, eso es un tema triste y lamentable que no nos permite ver más allá. A tu respuesta, yo creo que no. Y creo que es nuestra tarea incidir, y por eso me alegro mucho de haberte conocido, Luis, porque creo que entre todos debemos dar a entender a la sociedad española, a la juventud española, lo que está en juego, porque actualmente no hay mucha gente que obviamente te puede comentar que Venezuela pues es una dictadura, o que están mal, o que no tienen luz, o que es un país rico y está de mala forma, pero te lo dicen de una forma muy banal y muy por encima, ¿no? La complejidad del asunto, o sobre todo la dualidad de poder comparar lo que sucedió en Venezuela, ya lo has dicho, ¿no? Vino de un bipartidismo y luego generó lo que generó, no la ven. No la ven, y es tarea nuestra hacérselo entender. Y también, Luis, también creo que es importante a todos esos hijos de venezolanos que vinieron aquí a España a buscar un mundo mejor,
esos también deben ser nuestro foco de insistir, ¿no? Porque estamos hablando de hijos que ya han nacido aquí en España, entre comillas, lo han tenido todo, no han vivido lo que hay en Venezuela. Entonces, esas personas no saben de dónde vienen, por mucho que sus padres se lo digan, les es muy complicado ponerse en esa situación, ¿no? Yo eso sí que me lo he encontrado, hijos de padres venezolanos que vinieron a España en busca de trabajo y de libertades y de vivir en un mundo mejor, y esos hijos, como ya han vivido en un entorno acomodado, no ven ese mismo peligro, ¿no? Y que incluso votan a la izquierda, porque actualmente ya tienen 18 años y pueden votar, y actualmente votan a partidos abiertamente comunistas, como hemos hablado, como Pablo Iglesias, que defienden implantar el régimen de Maduro aquí en España. O sea, estamos hablando que hijos de venezolanos que huyeron de la miseria y de la persecución de Chávez en su momento y de Maduro actualmente aquí está votando una persona que dice que quiere instaurar eso aquí. Eso es porque algo nos está haciendo bien, Luis. Eso es porque no son conscientes de lo que pasó allí, o que la maquinaria es tan potente que tapa lo que dicen incluso sus padres, porque seguramente sus padres sí que intentan explicarle a los hijos lo que es aquello, pero es tan fuerte el rival a batir, es tan fuerte el enemigo, es tan fuerte de la maquinaria que usan que no son conscientes. Por lo tanto, hay que crear comunidad, hay que charlar. Ya vamos a hablar sobre eso porque se nos ha acabado el tiempo, Iván. La primera parte nos está quedando muchísima tinta en el tintero. Estoy conversando, mi invitado de hoy es el dirigente político y responsable de la juventud del partido Vox en Barcelona. Estoy hablando con Iván Cánovas. No se pierdan la segunda parte, que va a estar tan importante y profunda como la primera. Hasta la segunda parte.